pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Siguiente versículo, hermano, vamos a leer palabra del Señor. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Amén. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínense el poder que el Espíritu Santo le había otorgado a Daniel, que era tan superior a todos los sabios que habían en Babilonia en ese tiempo, que lo puso sobre todos ellos y le dio un reino. Básicamente él reinaba en toda esa área, gobernaba en todo eso. Era el poder del Espíritu Santo que operaba en Daniel, porque dice la palabra en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que Daniel era sabio entre los sabios, y esto era porque Daniel buscaba a Dios. ¿Y cómo lo buscaba? En oración. Pero Daniel mismo era superior. El siguiente versículo, hermano, por favor. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hasta ahí lo voy a dejar por ahorita. Miren lo que hacía, aun cuando la palabra misma dice que Daniel era fiel, que Daniel era una persona íntegra, que no tenía vicio, que no había falta, que no habían hallado ninguna falta en él. Dice la palabra que le a causa de lo bueno que él hacía. ¿A cuántos de nosotros nos han acusado por cosas que no hemos hecho? Cuando nosotros caminamos en la rectitud de Dios, el diablo se va a levantar en contra nuestro. Aun cuando oremos, y sobre todo cuando oramos, ya vamos a ver por qué. El siguiente versículo, hermano, por favor. Dice la palabra del Señor. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Mire lo que le voy a decir. Muchas veces, hermanos, el enemigo no se va a levantar en contra tuya en las cosas materiales de las que tú haces, o físicas o normales de las que nosotros hacemos, sino en las cosas espirituales. Va a empezar a acusarte, va a empezar a poner desánimo, va a levantar una persona contra otra, y se va a empezar a dar la división, se va a empezar a dar la cizaña, la envidia y todas estas cosas que suceden cuando tú estás caminando bien. Porque él estaba caminando en la rectitud, no solamente del reino, sino en la rectitud de Dios. Se miraba y se encontraba íntegro, dice la palabra. Y como no tenían con qué acusarle lo que él estaba haciendo bien en el reino, lo querían acusar según lo que Dios había demandado de él que él hiciera. ¿Y qué era lo que el Señor le demandaba a él? Que le buscara, porque ellos eran personas que se consagraban a Dios todo el tiempo. Él y los otros 3 amigos que él tenía, en el capítulo 4 dice de que los metieron al horno de fuego. ¿A causa de qué? Que no habían obedecido de postrarse delante de una estatua que el rey había mandado hacer. ¿Por qué? Porque ellos obedecían solamente al único Dios. Y los metieron. ¿Habían hecho algo malo? No lo habían hecho, pero los metieron al horno de fuego. A veces el Señor te va a dejar entrar al horno de fuego para que mires su gloria, que va a permitir que te acusen, que te señalen, que te murmuren, porque el Señor quiere derramar su gloria sobre ti. Amén. Siguiente versículo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Aleluya. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso, en la fosa o el foso de los leones. Mire lo que les había planeado. Ellos habían, a causa de un hombre, porque no necesariamente se necesita un grupo de personas que vengan en contra tuyo, se necesita solamente una persona que sea operada por el enemigo para que se levante en contra de ti. Pero este hombre había reunido a muchos hombres y se habían puesto de acuerdo para conspirar en contra de Daniel. Hermanos,
Pero ¿qué tiene que ver con la oración? Ya va a ver por qué le estoy diciendo. El siguiente versículo. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea que no se podía romper. Al momento que el rey firmaba la ley o el edicto que se había hecho, que se había acordado entre los capitanes, los gobernantes, los príncipes, o sea, eran demasiadas personas para que el rey dijera que no a la ley. Y entonces el rey tuvo que firmar. El siguiente versículo, hermano, por favor. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, o sea que ninguno se podía postrar delante de su Dios, ni pedir petición, ni hacer ninguna de estas cosas. El siguiente versículo, versículo 10. Este es el versículo clave, hermano. Mire acá. Cuando Daniel supo, diga conmigo, supo que el edicto había sido firmado, o sea, él sabía que se había firmado una ley. No era ignorante, conocía que se acababa de firmar una ley. Entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, dice la palabra. ¿Qué le quiere decir eso? Que aún sabiendo él que la gente conspiraba en contra de él, él siguió adorando al Rey de Reyes y Señor Señores. Él siguió orando y se seguía postrando 3 veces al día para darle la gloria y la honra al Señor. Y dice la palabra que oraba y daba gracias delante de su Dios. Y a veces nosotros nos levantan una calumnia y lo primero que hacemos es salir llorando y decir: ya no quiero, ya no puedo, me voy, me aparto, porque este caminar de Dios es muy difícil. Pero dice la palabra que Daniel, que tenía el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Dice que tenía el Espíritu Santo. Sabiendo, dice, y supo del edicto que se había firmado, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Yo no sé a cuántos han sido perseguidos, cuántos tienen problemas, a cuántos los han calumniado, a cuántos se les ha levantado la envidia, a cuántos han dicho y hecho y le han hecho daño, pero sigue estando de pie. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que opera en usted es más grande que el que está en el mundo. Por eso es que usted sigue aquí, porque cualquiera tira la toalla y eso es fácil. Pero el que permanece, ese, dice la palabra, ese es el que va a la salvación. Ese, el que persevera hasta el final, ese será salvo, dice la palabra. El siguiente versículo, hermano. ¿Cuántos estamos comprendiendo la palabra en esta noche? Gloria a Dios. Vamos a leer más. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Estaba en la presencia de Dios, no estaba en cualquier lugar. Estaba en presencia del Dios Todopoderoso. El siguiente versículo, por favor. Dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea que vinieron y le acusaron, hermanos. Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien en el caminar del Señor, cuando tú empiezas a caminar en la rectitud del Señor, yo te lo aseguro, y no porque yo lo diga, sino porque está escrito en la Biblia, que se va a levantar el acusador. Y el único que acusa es Satanás, déjeme decirle las cosas. Pero la palabra dice que de todos nuestros problemas el Señor nos librará. El Señor dice en su palabra en Mateo 28:20 que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y ¿sabe qué es lo mejor de todas estas promesas? Que la palabra dice que Él no miente, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso es lo mejor de todo. Y Daniel estaba con Dios. Siguiente versículo, hermano, por favor. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es el hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea, con detalle y todo, le llegó a decir al rey. Así es el enemigo, con detalle y todo va a querer acusarte. Porque si mal no recuerdo, ¿no fue acaso Satanás quien fue delante del trono del Señor a acusar a Job? ¿Verdad?
Y estos eran hombres piadosos y fieles y justos delante del Señor. Entonces, hermanos, muchas veces en nuestro caminar nos vamos a encontrar con estos tropiezos. Cuando tú eres llamado, cuando tú eres escogido, te van a tirar piedras. Cuando tú eres llamado, cuando tú eres escogido, te van a quebrar. Pero cuando te están quebrando es porque lo estás haciendo bien. Porque el Señor no trabaja en un vaso hecho de manos de hombre, sino hecho por sus manos. Porque Él es el alfarero, dice la palabra. Y Él hace del barro un instrumento nuevo. Sigamos. Dice el versículo 14, hermano. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. O sea, el rey, por la estima que le tenía a Daniel, porque era conocido que él era una persona íntegra, recta, que estaba haciendo las cosas bien, era conocido en los ojos del rey. Sabía el rey de que quería librarle, que quería ayudarlo, pero no podía ir en contra de la ley que se había firmado. Y hasta la puesta, dice, del sol trabajó para librarle. O sea, hasta cuando ya iba cayendo el sol, él estaba tratando de hablar con estos hombres que se habían reunido en un concilio a atacar a Daniel. Pero el rey trató y trató y no pudo. ¿Por qué? Porque era una ley que se había firmado. Siguiente versículo. Gloria a Dios. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, lo estaban chantajeando básicamente. Y así va a suceder en tu caminar con Dios. Pues van a haber personas, va a haber el mismo enemigo, va a querer hacer pedazos tu caminar. Y lo estoy diciendo no para que lo haga en realidad, sino porque es una de las formas que el enemigo ataca para que tú ya no sigas caminando en las cosas del Señor. Pero solo los valientes, dice la palabra, arrebatan el reino de los cielos. Porque esto no es para cobardes, hermanos. Porque dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la Biblia. Y ese era el dominio que Daniel tenía. El siguiente versículo. Gloria a Dios. Y de aquí voy a predicar 2 horas. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron, ¿en dónde? En el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, oiga lo que le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hermanos, cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor sabiendo que estamos haciendo las cosas, tal vez no perfectas, porque ninguno de nosotros somos perfectos aquí, pero tenemos a un Dios que es perfecto. Cuando tú estás haciendo por lo poco, dice la palabra, por lo mucho Él te pondrá. Y te aseguro que Él te va a librar de todas las cosas que el enemigo planea en contra de usted. Todo lo que opera en la mente de la gente que está siendo usada por Satanás va a tener que ser cancelado. Tal vez vas a sufrir otra cosa, porque la palabra dice que aunque sabía el rey de que Daniel era íntegro, que Daniel estaba haciendo las cosas bien, que no había ninguna cosa por qué acusarle, tuvo que hacerlo y tuvo que enviarlo al foso de los leones, porque era por ley. O sea que a veces nosotros también vamos a tener que entrar al foso de los leones, gracias. Vamos a tener que pasar por el foso de los leones. ¿Para qué? Para que el Dios al que nosotros le sirvamos le diga a usted: oh, si confías en mí, estás puesto en la roca. Porque muchas veces, hermanos, a veces pasamos por cosas tremendas y terribles y nuestra confianza decae. El Señor no quiere una persona que la confianza esté por el suelo, sino una persona que esté con la confianza en el cielo, porque Él vive en el cielo, Él está en los cielos y todo lo bueno y todo don bueno y dádiva buena, dice la palabra, procede de Él, de los cielos. Dice así el versículo, amén. Entonces le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Cuántos le servimos a Cristo aquí? ¿Cuántos le servimos al Señor? Todos, todos, hermanos, todos le servimos al Señor aquí. Por eso cuando vengan en contra de ti aquellos que te acusan, acuérdese de que Daniel no le importó que había un edicto y se postró 3 veces al día y clamaba y oraba y pedía. No se derriba la primera, porque cuando te estén atacando es una buena señal que vas avanzando. Vas avanzando, porque las flechas no se tiran de cerca, sino de lejos. Cuando tú vas caminando, el enemigo quiere atacarte.
pero el Señor va como poderoso gigante, dice la palabra, enfrente de ti y detrás de ti, y manda al ángel de Jehová para alrededor tuyo. Siguiente versículo. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. 18, hermano. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, o sea, sin comer. Se fue, ¿por qué? Porque estaba triste. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Estaba angustiado, estaba afligido por Daniel. Lo apreciaba, sabía quién era él. Y así va a pasar, a lo mejor uno te va a creer cuando otros te ataquen. Y ese uno es Dios, el rey. Amén. El siguiente versículo, hermano. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Sigamos leyendo al siguiente versículo. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Lo dudó todavía. El siguiente versículo. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Gloria a Dios. Siguiente, hermano, por favor. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, dice el Señor. Cuando el enemigo te acusa, recuerda que a pesar de que te metan al foso de los leones, delante del Rey de Reyes, tú eres inocente. Porque cuando tú vienes, aunque te equivoques, y le dices: Señor, perdóname, porque la palabra dice que el que oculta sus pecados no encuentra ni persevera, mas el que los declara, ese encontrará misericordia. Cuando te acercas de rodillas, porque 3 veces al día se acercaba Daniel a orar, dice, y cuando nosotros nos acercamos delante del rey, así sea que se levante un ejército contra ti, no temerá tu corazón, dice la palabra, porque el Señor estará contigo. Así dice en los Salmos. Y en Mateo 28 el Señor Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Siguiente versículo. Vamos a ver. Vamos a leer. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Porque cuando el Señor está contigo, no hay nada que te pueda atacar, porque había confiado en su Dios. Mire, esta es la clave, no solamente la oración, porque cuando tú oras, tú te metes a un mundo sobrenatural, te metes al terreno donde el enemigo también opera en lo espiritual, pero Dios, que es todopoderoso, que hizo los cielos, la tierra y todo lo que está debajo de la tierra, es el que puede atar, sujetar, y lo venció a Satanás, dice la palabra. En la cruz del Calvario venció a la muerte y exhibió, dice, avergonzó públicamente a los principados y a las potestades. Entonces lo sacaron a Daniel y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, dice la palabra. Gloria a Dios. El siguiente versículo, hermano, por favor. Y dio orden el rey. Mire lo que hizo el rey después. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, porque todo el que se levante contra ti, dice la palabra, será enjuiciado. Eso está en Isaías 57:14. Dice la palabra del Señor de esta manera: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra tuyo en juicio, porque esa, dice la palabra, es la recompensa del siervo de Dios. Así dice la Biblia. Entonces el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados ellos en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Padre Santo, y dio, el siguiente versículo, hermano, por favor.
porque llega hasta el 28, vamos a ir hasta el 28 y luego vamos a hablar de otra cosa, de Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Mire qué lo que dijo después el rey Darío. Siguiente versículo, por favor. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el final. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un gloria a Dios al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso? Porque su reino, dice la palabra, su reino perdurará, jamás será destruido. Hermano, ¿y qué cree? Que nosotros somos parte de ese reino. Porque dice la palabra que fuimos adoptados y fuimos hechos hijos de Él, ¿verdad? Eso significa que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Siguiente versículo. Ya casi terminamos con el primer punto antes de la introducción. Él salva y libra, dice la palabra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, dice la palabra. Gloria sea al Señor. Ahí lo vamos a dejar eso porque nos leímos todo un capítulo. ¿Le gustó el capítulo? Gloria a Dios. Sabe, hermano, que a veces nos atemorizamos por lo que el enemigo nos lanza. A veces nos decaemos, hermanos. Yo me imagino cómo se ha de haber sentido Daniel, sabiendo, estando allá dentro del foso de los leones, que él no había hecho nada. Pero por medio de todas estas personas que se estaban poniendo en contra de él, había tenido que pasar por ahí. Pero le voy a decir una cosa, ahí en esa fosa de los leones fue donde el ángel de Dios, el ángel de Jehová, se manifestó delante de él. A veces vamos a tener que tocar fondo para que Dios se manifieste en nuestras vidas, hermanos. A veces vamos a tener que ser metidos, como le dije, al horno de fuego para mirar al cuarto. Dice que habían 3 hombres que eran los 3 amigos de Daniel, pero había uno más que se movía con semejanza al Hijo del Hombre, dice la palabra, al Hijo de Dios. Así dice en el capítulo 4. Hermanos, cuando usted se encuentre en una situación donde sabe que no puede más, recuerde de que el Espíritu Santo está con usted todos los días, todo el tiempo, porque fue enviado para recordarle todas las cosas que Jesús dijo en esta tierra. Y no está solamente ahí al lado, sino que está dentro suyo también. Amén. Ahora sí, vamos a ir, dice, de Génesis a Apocalipsis. En la Biblia se enfatiza la importancia de la oración. El Dios Todopoderoso es también un Dios personal que se identifica particularmente con nosotros. Dios es trascendente e inminente. Como Dios trascende, como Dios es trascendente, lo trascendente todo y lo trasciende todo y a todos, y está por encima de todo y de todos. Como Dios es eminente, se comunica con nosotros y sigue de cerca todos los movimientos de su creación, desde el simple balanceo de la hoja de un árbol hasta los pensamientos y las intenciones del corazón de cada ser humano. Eso quiere decir que no se le escapa nada. Segunda de Samuel, hermano, por favor, segunda de Samuel, capítulo 5, el versículo 23 al 25. Dice la palabra que Él es eminente, que Él es un Dios trascendente, que no hay nada que no sea por la voluntad del Señor. Y aquí nos vamos a ir a David en una batalla que tenían, y dice la palabra del Señor que esto es lo primero que tiene que quedar en su mente. Y consultando David a Jehová, ¿qué hizo? Consultó. En otras palabras, oró. Y consultando David a Jehová, él le respondió, Jehová le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. O sea, aparte de que el Señor está ahí para ti, también te habla todos los días.
Y eso fue lo que había pasado con David. David consultó a Dios y le puedo leer muchos versículos donde David y donde otros siervos del Señor como Elías, como Eliseo, y se menciona también en el Nuevo Testamento que oraban y clamaban y lo sobrenatural de Dios sucedía. Yo no sé cuántos aquí han venido en esta noche que hoy necesitan un milagro, pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra del Señor. Pues ¿qué iba a saber David? ¿Que lo iban a atacar? Por eso es que él había ido a consultar al Señor, porque también escuchaba la voz de Dios y Dios le respondía. Pues así es Dios, cuando usted se acerca al Señor en oración, el Señor responde. Si su oído está atento a la voz de Dios, el Señor le va a hablar. Y si usted está concentrado en buscar a Dios y no en el problema que usted tiene, el Señor le va a responder y le va a entregar lo que necesita. Pero si yo me fijo en los problemas que yo tengo y no en quien me puede resolver los problemas, entonces, ¿cómo voy a orar si no le creo? Y dice la palabra que aquel que duda es como la ola del mar, que es inestable, que va y viene. El Señor no le agrada la duda, hermanos. El Señor quiere gente confiada, gente que sepa que Él es rey, que Él es poderoso, que Él es sublime, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, que se encuentra en todos lados, a donde sea que tú lo invoques, Él va a estar ahí. Siguiente versículo, vamos a leer hasta el 25, hermano, por favor. Gloria a Dios. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de los balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. No solamente le habló, sino que le dijo que lo protegía, que lo cubría, que él pelearía por él. Por eso cuando nosotros clamamos al Señor, cuando nosotros buscamos a Dios, el Señor responde, y no solamente responde, sino que también te protege, también te cuida, también te abre camino, también Él te hace milagros, también te sana, te levanta, te restaura y te ayuda a seguir adelante, porque eso fue lo que el Señor hizo ahí. Siguiente versículo, hermano, por favor. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Cuántos de nosotros aquí vamos a obedecer la voz del Señor en esta noche? Gloria a Dios. Levante su mano, agarre la palabra, porque aquí dice la palabra que así hizo David. Está escrito, hermanos, que los mayores éxitos de las personas en la Biblia fue porque obedecieron la voz de Dios, porque no se apartaron, aunque eran amedrentados, aunque eran acusados, aunque era Jesús mismo, cuando estaba siendo violentado, golpeado, torturado, puesta las espinas, la corona de espinas, Él cayó, dice la palabra, pero antes de eso Él había ido al monte, ¿a qué? Y le dijo al Señor, Señor, si es tu voluntad, pues hazlo. Pero si no, Señor, que pase de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Dios? Le estaba diciendo, Señor, por favor, soy un hombre, tengo miedo, me siento triste hasta la muerte. Y se lo dijo no solamente a Dios, sino que a los discípulos que estaban con él y no le comprendieron, porque estaban ahí para orar, pero se quedaron dormidos. Nosotros no vamos a ser como ellos, sino que vamos a estar despiertos y obedecer lo que el Señor está hablando que hagamos por medio de la oración. Porque nuestra comunicación no es solamente, hermanos, en la palabra, sino que es un conjunto entre la palabra y la oración. Porque dice la Biblia de que todo lo que pidamos al Padre en oración creyendo, eso es lo que vamos a recibir. Amén. Sigo. Salmos 139, hermano, por favor, vamos a leer unos cuantos versículos. Gloria a Dios. Tengamos reverencia delante del Señor, por favor. Dice la palabra del Señor, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mire lo que nosotros tenemos de decirle al Señor. Que seamos personas que el Dios eterno nos examine a nosotros. Dice Jehová, tú me has examinado y conocido. El siguiente versículo, hermano, por favor. Gloria sea al Señor. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde los lejos mis pensamientos. ¿Cuántos le pueden decir eso al Señor, hermanos? Si usted no sabe orar todavía, vaya a los salmos. Aquí
Hay tantos salmos preciosos que son oraciones que le hacía David al Señor y otros salmistas que se encuentran en el libro de Salmos. Dice el versículo 3, hermano. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Gloria a Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué quiere decir eso? De que no necesariamente tiene que gritarle a Dios, porque Él sabe lo que usted necesita. Porque nuestra intimidad con el Espíritu Santo es por dentro, no es por fuera. Porque allí dice la palabra que Jesús un día les dijo: ustedes, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos de mí está. Porque podemos gritar y llorar y hablar en lenguas, pero si no amamos a nuestro prójimo, estamos mal. Y la palabra del Señor dice que aquí el salmista decía: tú lo sabes todo y lo conoces todo en mí, Señor. El siguiente versículo, hermano, por favor, vamos a leer hasta el versículo 10. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Esta era una oración que estaban haciendo. Hermano, necesitamos ir delante del Señor a decirle lo que sentimos, lo que pensamos, como cuando no sabemos, hermanos, las lágrimas nuestras hablan por nosotros, porque la palabra dice que el Espíritu, Él intercede con gemidos indecibles por nosotros. A veces esas lágrimas son tu oración y tu intercesión delante del Señor. Cuando no tienes palabras, cuando no sabes cómo expresarte, vaya, hermano, delante del Espíritu Santo, delante de Dios, porque ningún hombre en esta tierra le va a ayudar a resolver sus problemas. Por más confianza que tenga, por más amor que le tenga, primero ame al Dios Todopoderoso, al que puede hacer todas las cosas, al que hizo los cielos, la tierra, los mares y lo profundo de ellos, dice la palabra. Ame a ese que le puede contestar, que puede sanar los cánceres, que puede levantar al paralítico, que saca a los muertos de la tumba. Con Él es que usted tiene que ir. No vaya con el amigo, la amiga criticón, criticona. No vaya, porque déjeme decirle que sí hay. Porque en realidad estamos en la tierra, somos imperfectos, hermanos. Y todos podemos caer en eso, pero Dios no falla. Y en este caso el salmista estaba reconociendo la eminencia de Dios, el poder del Señor, todo lo que el Señor podía hacer, y le estaba expresando de adentro cómo él se sentía. Versículo 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios otra vez? Amén. Porque no quiero que se duerman. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, dice, para mí. Alto es, no lo puedo comprender. A veces no comprendemos dónde pasamos, dónde nos va a pasar el Señor, pero una cosa le aseguro, que la gloria de Él va a estar siempre sobre nosotros. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Oh poderoso, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Mire qué hermoso. Me asirá tu diestra, dice la palabra del Señor. Es algo precioso. Entonces, mire, orar es invadir el terreno de lo imposible. ¿Cuántos queremos invadir el terreno de lo imposible? ¿Cuántos necesitan un milagro sobrenatural en esta noche? Pues a través de la oración que vamos a hacer después de esta enseñanza, vamos a invadir ese lugar donde Dios se mueve, donde Dios puede darte cualquier cosa. No lo digo yo, lo dice la Biblia, y lo vamos a ver. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Dice acá, le voy a leer esta pequeña introducción. Dice: orar es invadir el terreno de lo imposible. Orar es romper la barrera de lo sobrenatural. La oración posee un poder ilimitado. Y dice la palabra en Mateo 21:22, hermano, por favor. Eso sí, lo vamos a leer todos juntos porque nos va a quedar marcado. Si alguien aquí se quiere aprender un versículo de la palabra del Señor, apréndase este versículo, hermanos, y dígale al Señor de esta manera: 1, 2, 3. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Porque mire qué promesa tan linda la que el Señor nos ha dado. Todo dice la palabra. ¿Sabe que yo le agradezco al Señor por la vida? Porque yo creo que así como yo, muchos de nosotros no estuviéramos aquí hoy. Ya creo que nos hubiéramos muerto hace muchos años atrás. Pero al Señor le ha placido tenernos aquí.
por esa preciosa palabra que Él dijo un día, de que el que creyera en Él será salvo. Un día, hermanos, nosotros aceptamos a Cristo y tal vez después de un tiempo nos perdimos, pero otro día, poderosamente, el Señor lo rescató y lo trajo a este lugar. Porque alguien a lo mejor estaba orando. ¿Sabe quién? Primeramente, el Espíritu Santo. Porque Él intercede, dice la palabra del Señor. Entonces voy a ir ya a la conclusión, porque no les voy a quitar mucho tiempo, sino que quiero que oremos, hermanos. Y la palabra dice, la oración es la llave de la victoria. Por medio de la oración, el cielo se abre, las barreras desaparecerán, como el foso de los leones, ¿verdad? Que no pudo hacerle nada a Daniel. Dice, las murallas de Jericó se demoronan, el sol y la luna se detienen, porque Josué oró, dice la palabra, y el sol se detuvo. El aceite y la harina se multiplican porque hubo una viuda que oró y llegó un profeta y le profetizó porque estaban orando y fue multiplicado estas cosas, dice la palabra del Señor. Así que no hay cosa que por medio de la oración nosotros no podamos accesarnos, porque la oración es una llave que abre las puertas de lo ilimitado, una llave que abre las puertas de la bendición del Dios eterno, porque todas las cosas, dice la palabra, el Señor las hizo y el Señor quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. En todas las cosas, no solamente en algunas, sino que en todo. Sigo, dice, el dinero aparece en la boca de un pescado. Eso fue Jesús, que envió a uno de sus discípulos para pagar, dice la palabra. Y fue y sacando el pez, encontró que estaban las monedas adentro del. Imagínense qué poderoso es la oración, que podemos ver cosas sobrenaturales y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo y ahora también. Porque yo sé de personas que tenían un cáncer y el Señor los curó. Yo conozco personas, hermanos, que estaban a punto de morir y no me voy muy lejos. Mi mamá era una de ellas y el Señor la rescató, el Señor la levantó y para la gloria y honra del Señor sigue viva hasta el día de hoy. Y esa mujer oraba de día y de noche. Por medio de la oración de esa mujer, el Señor tuvo misericordia de mi vida y me trajo hasta los pies del Señor. O sea, la oración es poderosa. Y dice, el poder del fuego en el horno es anulado cuando oramos, ¿verdad? Porque Daniel oró. Las bocas de los leones se cierran en el foso. Lo imposible se vuelve posible. Los milagros ocurren. Los sueños se hacen realidad. Los deseos se cumplen y las peticiones son atendidas. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. Él es bueno, Él es poderoso. Y dice la palabra de Dios, dice, regocíjate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es regocijarnos en Jehová, hermanos? Es buscarle, es gozarnos, es buscar de su presencia, es arrodillarnos delante de Él, regocíjese delante de Él, exprésele al Señor las cosas que usted siente por Él, hermanos. Si no sabe cómo, apláudale, no se salte, haga algo que el Señor mire que usted está regocijándose delante de Dios. Y búsquele de verdad. Porque la palabra dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No a medias. No un día estoy bien y el siguiente me caigo. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere un pueblo, hermanos, que esté decidido a seguirle. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él no dudó, sino que tomó la cruz y fue latigado, atormentado, escupido, golpeado, azotado, hermanos, y el Señor callado, y tomó su cruz y fue hasta el Calvario, allá al Gólgota, creo que se llama la ciudad, ¿verdad? Y allá el Señor murió por usted y por mí. Así que ahora que usted se encuentra en esta casa, hermanos, dígale al Señor, Señor, yo me decido hoy, me determino a seguirte y voy a hacer esta oración. Hermanos, póngase de pie, vamos a orar en esta noche, vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya en este lugar. ¿Cuántos quieren sentir el toque del poder de Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren una palabra de parte de Dios? El Señor quiere hablarle, el Señor quiere restituirle todo lo que el enemigo le ha quitado, hermanos. Todo lo que el Señor quiere darle es pura bendición. Gloria sea al Señor. Voy a necesitar
A los músicos aquí, hermano, por favor. Si pueden pasar, porque dice la palabra, a mí siempre me ha gustado que haya adoración, porque esto hace que se conecte y que la atmósfera fluya, la atmósfera del Espíritu. Amén, porque a veces nos sentimos secos, nos sentimos que no podemos accesarnos por medio de la alabanza, nosotros nos